Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de Programados para el Éxito. Estamos en el curso AD 102, Introducción al Análisis y Visualización de Datos. La idea en la sesión de hoy es compartir con ustedes algunos elementos básicos y de lo que será nuestro marco de trabajo, digamos, durante el cual podremos introducir algunos de los conceptos básicos que vamos a tener acá, pero sobre todo generar la expectativa correcta acerca de lo que vamos a aprender durante este curso como tal. Digamos que hemos venido hablamos en la sesión anterior de Laura, de la estudiante de secundaria que decidió emprender, que tiene o creó su puesto de venta de jugos, tanto de naranja como limonadas, y que siendo muy inteligente decidió empezar a registrar los datos de sus ventas. Eso es, digamos, lo que estamos viendo en pantalla. Ahora, lo que ella buscaba con el registro de esos datos era poder ser más efectiva, más eficiente. Entonces viene la pregunta de qué será esa parte del análisis de datos, qué tipos de preguntas son las que me puedo hacer al respecto de esos datos. Y dependiendo del tipo de preguntas que me pueda hacer, pues digamos que va a caer en un área distinta de lo que se conoce como el análisis de datos, en lo que se conoce como el framework del análisis de datos. Esto que vemos acá es un framework creado por varias compañías consultoras o fabricantes de software, como por ejemplo Gartner, IBM y muchos otros, en donde cuando empezamos a preguntarnos qué me pueden decir los datos, qué puedo hacer con los datos, voy a caer en alguna de esas, digamos, de esos 4 cajones que hay ahí. Como vamos a ver, dimensión, si se puede llamar, digamos, la dimensión del valor que me genera, ¿cierto? Entonces, entre más arriba esté en la dimensión, más valor me genera mi organización, las preguntas y las respuestas que me puedan entregar mis datos, ¿cierto? Son más valiosas, son más importantes. Y también en la medida en la que me mueva en la dirección de dificultad, entonces también va a ser más difícil poder sacar esa información o tener las respuestas. Digamos que dentro de eso tenemos este framework como tal. Dentro de lo que podemos ver entonces hay tipos de análisis de datos que se conocen como análisis descriptivos, que están muy enfocados en lo que pasó, en la data que tengo y cómo me ayuda a entender el pasado, cómo me ayuda a entender quiénes fueron, cuántos fueron, en qué momento se dieron, cuándo pasó. Digamos, la mayor parte de este curso como tal, de este curso 102, va a estar enfocado a análisis descriptivos, poder entender los datos a partir de las distintas fuentes de datos y poder hacerme preguntas acerca de lo que pasó, para entender lo que sucedió. Vamos a incluir algunos elementos también y conceptos que nos van a permitir hacernos preguntas acerca de por qué se dieron las cosas. Entonces, digamos, va a ser muy somero en esta parte del curso. Digamos que más adelante vamos a presentar un certificado de ingeniero de datos distinto en donde vamos a ahondar en este tipo de análisis, pero en este análisis y visualización va a estar muy enfocado hacia el pasado, hacia lo que se conoce como ese análisis descriptivo. Y a partir de acá, entonces, lo que buscamos hacer es poder también plantear un análisis diagnóstico, tratar de relacionar algunas cosas. Por ejemplo, veíamos en las fuentes de datos que tiene, por ejemplo, la temperatura, los folletos, el precio. Entonces, en algún momento nos vamos a preguntar si hay relación entre el número de folletos o de volantes que creó Laura y que repartió a manera de publicidad entre el número de jugos que vendió ese día. Son los tipos de preguntas que uno se puede hacer cuando empieza a intentar entender el por qué se dan las cosas. Igual tiene un nivel, digamos, de profundidad bastante alto. Lo que vamos a hacer en esta es introducir como los conceptos iniciales y a partir de ahí entonces poder compartir con ustedes pues básicamente esos elementos principales sobre los cuales pues vamos a poder construir y desarrollar las habilidades de análisis de datos que necesitamos. Entonces les decía, conforme me voy moviendo en los cajones, como me voy moviendo en el valor que le genero a la persona que utiliza, que hace el análisis de datos, y también me voy moviendo en la dificultad que puede generar esos análisis. Digamos que después de los análisis diagnósticos vienen otro tipo de análisis de datos, que son los análisis de datos predictivos. Entonces, después de que termino después de que paso el tipo de análisis de datos que es de diagnóstico o de relación,
vienen otro tipo de análisis de datos que se conocen como análisis de datos predictivos. Ese me permite, a partir de los datos que tenga, a partir de los datos que yo tengo, poder predecir cuál es el comportamiento de lo que va a suceder. Por ejemplo, en el caso de Laura, si tengo datos suficientemente grandes para saber cómo se comportaron las ventas los distintos fines de semana en donde ella salió a vender las limonadas y los jugos de naranja, podría entonces también empezar a predecir cómo se van a comportar, cómo van a ser las ventas en los siguientes fines de semana. No vamos a cubrir eso en este curso como tal, sin embargo es importante que cada uno de los que está aquí presente conozca esas distintas etapas del análisis de datos y de esa manera entonces empezar a poder entender hacia dónde nos vamos moviendo. Otro análisis, digamos, importante y que, digamos, viene en un nivel aún más alto, en un nivel más, digamos, de más valor que se genere para la compañía, la organización que lo utilice y que también implica un poco más de dificultad, es, digamos, el análisis de datos prescriptivo. Ya no solo sé lo que va a pasar, sino que además me dice qué debería ser yo para que las cosas que yo necesito que pasen y se den. Entonces, digamos que esto que tenemos acá es un framework o un marco de trabajo general que muchos fabricantes y compañías han presentado y lo que, digamos, estamos haciendo es agregar dos elementos aquí importantes. Uno es unas actividades que siempre vamos a hacer, sin importar cuál sea el análisis de datos que estemos construyendo, siempre vamos a hablar de extracción de los datos, de transformación de los datos y de carga de los datos. A veces, dependiendo de la técnica que utilicemos o la tecnología de los datos, el orden entre transformación y carga va a cambiar. No voy a entrar en detalle en eso. Si no está claro, no se preocupen, más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, lo que voy a mencionar es que siempre, aún en este curso, vamos a entonces hablar de extraer los datos, poderlos transformar y cargarlos para luego analizarlos. ¿Qué es eso de extraer los datos? Pues más adelante veremos cómo vamos a poder sacar los datos de las distintas, de donde se encuentren, poder, digamos, realizar los cambios sobre esos datos para poder hacer unos análisis más efectivos y luego subirlos en alguna repositorio y herramienta para poder, digamos, hacer los análisis de forma más apropiada. Entonces, a los 4 cajones que teníamos antes de analítica de datos descriptiva, que es en la que nos vamos a enfocar en este curso, analítica de datos de diagnóstico, analítica predictiva y analítica prescriptiva, le estamos agregando este cajón de extracción, transformación y carga. La sigla es ETL, las dejamos en inglés y esto es súper importante porque toda la documentación, toda la literatura normalmente va a encontrarse en inglés y estas siglas son bastante frecuentes en el medio, por lo que es muy importante que nos vayamos familiarizando con ese vocabulario que tenemos. De hecho, al final del curso vamos a tener, de este curso en particular, hay una sesión en donde está, digamos, el vocabulario de esto y vamos a poder ver en detalle cosas similares. Entonces, adicional a los 4 tipos de análisis que habíamos visto, vemos entonces las 3 actividades súper claves que siempre se hacen al análisis de datos, la extracción, la transformación y la carga de datos. Y finalmente también estamos viendo en un cajón, ya no cuadrado, sino en forma de nube, una actividad que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y entonces, como yo, a partir de la data que construyo, puedo empezar a hacer unos análisis más sofisticados en los que no vamos a entrar en este curso en particular, pero que sí va a estar en un diplomado adicional que también vamos a presentar en esta sesión. Para terminar, solo quiero, digamos, resumir qué es el marco de trabajo en el cual nos vamos a mover y que estamos compartiendo. El marco de trabajo que estamos compartiendo es los distintos tipos de análisis de datos que se hacen, que es súper importante que estemos familiarizados con ellos. Estamos resaltando que en este curso en particular nos vamos a enfocar en el análisis de datos de tipo descriptivo, en donde me concentro en analizar los datos para entender lo que pasó y vamos a ahondar un poquito en análisis de datos de tipo diagnóstico y empezar a relacionar algunas de las variables que tenemos para entender por qué se dieron las cosas. Vemos que aunque no lo vamos a tomar en este curso, hay otro tipo de análisis que es predictivo. Con los datos que tengo hoy puedo anticipar lo que va a pasar, y un tipo de análisis de datos que es prescriptivo, y ese análisis de datos prescriptivo no solo me dice lo que va a pasar, sino que me dice lo que yo debería hacer para que las cosas sucedieran. Con eso, digamos, quiero cerrar esta sesión.
compartiendo cuáles son esos elementos o los tipos de análisis de datos que tenemos. Ese es el marco de trabajo en el cual vamos a estar alineados siempre en todos los cursos que estén programados para el éxito relacionados con datos, y de esa manera entonces poder, digamos, irnos familiarizando con este mundo de los datos en el cual nos estamos adentrando. Súper clave entender que vamos a empezar con el primero, que es análisis descriptivo, que, digamos, generan valor a la organización, no tanto como el prescriptivo, pero igual generan valor, y adicional tienen, digamos, un menor nivel de dificultad. Eso es un curso introductorio, entonces por eso vamos a estar concentrados ahí. Sin embargo, más adelante buscaremos adentrarnos en los otros tipos de análisis de datos. Eso es todo para la sesión de hoy, entonces muchas gracias.